Bueno, y para conversar sobre este fallo nos acompaña el abogado de la familia Avilés, Eduardo Villagrán. ¿Cómo está, abogado? Gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, gracias por invitarme. Bueno, me imagino que no muy feliz por el resultado que tuvo en la Corte Suprema. Y le quiero preguntar inmediatamente en qué queda entonces esta querella o la acusación contra el diputado Afur. Bueno, el tema llega hasta acá, digamos, en definitiva. Evidentemente, al no haberse acogido el desafuero, digamos, por la Corte Suprema, no haber ratificado y confirmado el fallo de la Corte de Apelación de Santiago, eso no permite, obviamente, dar pie a la tramitación de la querella que ya está interpuesta ante el octavo juzgado de garantía por los delitos de injuria y calumnia graves con publicidad a través de medios de comunicación. Ahora, siempre en el plano estrictamente técnico, se señala ahí, lo estábamos escuchando, que no se estaba frente a un caso, efectivamente, de injuria o calumnia y que técnicamente analizado por la Corte Suprema así lo había determinado. Y señala el diputado Asbun que lo que había hecho anteriormente la Corte de Apelaciones es atentar contra la libertad de expresión. A ver, ahí yo quiero detenerme en algunas cosas. Me llama la atención los comentarios del diputado Asbun y me llama la atención también los comentarios de su abogado, porque hoy día incluso una periodista de este canal estaba en los alegatos que fueron transmitidos además a través del canal del Poder Judicial, y la verdad es que con posterioridad el Pleno de la Corte Suprema se retiró. Había 16 ministros en la sala, se retiraron a deliberar y después de aproximadamente media hora nosotros fuimos nuevamente convocados a ingresar a la sala para conocer el veredicto. Pero solamente supimos el veredicto, ni siquiera supimos cuántos votos a favor y cuántos votos en contra, mucho menos los argumentos. Estamos citados para el día martes a las 10 de la mañana a una audiencia de lectura de sentencia, en la cual recién vamos a conocer cuáles son los argumentos que tuvo la Corte, fundamentos de hecho y de derecho, para desestimar, o mejor dicho, para acoger esta apelación de parte del parlamentario y, en definitiva, para revocar la sentencia dictada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, todo este análisis de venir a decir de que efectivamente la Corte, los ministros no consideraron que había mérito, etcétera, yo me guardaría esos comentarios para el día martes después de haber leído el fallo. Me parece que empezar a comentar un fallo sin antes conocerlo es un poco serio. Ahora, dentro de las declaraciones que da también el diputado Asbun una vez que se conoce esto, suena algo muy familiar en relación a la manifestación que él tuvo en el momento en que se refirió a Rodrigo Avilés. En realidad él señala, refiriéndose a la presidenta Bachelet, que lo fue a visitar, y en donde dijo que se trataba de encapuchados, etcétera. Ahora dice que es un show mediático, pero montado por la misma gente que utiliza la violencia para protestar, entre otras cosas. A mí me gustaría hacerme cargo de eso. Me parece que el diputado Asbun no es la persona más idónea para hablar de show mediático. Porque creo que si hay alguien que se caracteriza por hacer show mediático es él, precisamente. Recordemos que hace 2 semanas atrás él presentó un proyecto de ley que él mismo declaró al día siguiente que era inconstitucional y ridículo. Que un parlamentario presente proyectos de ley inconstitucionales y ridículos, eso es un show mediático. ¿Usted se refiere a lo de Allende? Me refiero al caso... Exacto. Exacto. El proyecto de ley, digamos que era como un proyecto de ley para contrarrestar el proyecto de la diputada Cariola, digamos, que consistía justamente en sancionar a toda aquella persona que enalteciera o que negara o minimizara hechos o actos ocurridos durante algunos gobiernos que atentaran contra la Constitución. Entonces, la verdad es que me parece que es poco serio, insisto, aunque suene redundante, me parece que primero hay que hacerse un análisis profundo interno de qué es lo que es un show mediático, porque la verdad es que la ciudadanía no es tonta. Y si hoy en día uno lee las declaraciones de la gente en las redes sociales, la gente se ha dado cuenta perfectamente que si hay alguien que se caracteriza por los shows mediáticos es precisamente él. Entonces también me parece que ahora nuevamente sacó la voz, porque evidentemente tiene un fallo con el cual ya tiene la certeza, con la cual que no va a ser desaforado. Y evidentemente este fallo de la Corte sienta, bueno, lamentablemente creo que como un mal precedente. Sí, ¿en qué sentido sienta un mal precedente? Porque lo que dicen ellos es al contrario, que sienta un buen precedente por la libertad de expresión. ¿Por qué razón entonces es malo el precedente para eventuales juicios que se puedan tramitar con parlamentarios a futuro? Por ciudadanos comunes y corrientes. Mira, Claudio, yo creo que esto sienta un mal precedente en varios sentidos. Por un lado, yo creo que esto potencia y fomenta, lamentablemente, nosotros respetamos y vamos a acatar obviamente el fallo de la Corte Suprema, pero esto potencia sin duda la sensación, la pérdida de confianza en las instituciones que tiene hoy en día la ciudadanía. Pero usted me está hablando de la justicia. No solamente de la justicia, también estamos hablando del Poder Legislativo, o sea, en general de las instituciones.
Hoy en día tenemos serios problemas con que la gente realmente ya no confía en las instituciones. Es cosa de ver, digamos, las encuestas, como mes a mes, digamos, estamos viendo que en realidad ya la ciudadanía no cree en nadie, ni en nada. O sea, hoy en día está absolutamente deslegitimado los partidos políticos. Tenemos serios problemas de gobernabilidad, más encima también cuestionado el gobierno, a la presidenta cuestionada, y además hoy en día los parlamentarios cuestionados, y no solamente por estos, digamos, que sean contrarios contra las buenas costumbres, sino que también porque muchos de ellos están involucrados lamentablemente en hechos ilícitos. Entonces, lamentablemente aquí ocurre algo que es bastante serio y es preocupante. La verdad, yo no soy quien para juzgar, insisto, en lo que hayan resuelto hoy en día, y tenemos que acatar lo que hayan resuelto los ministros de la Corte Suprema. Pero a mí me parece muy extraño, o sea, no es extraño, sino que o sí podría serlo, digamos, que en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 22 votos a favor y 3 votos en contra, existiendo los mismos hechos, hoy en día se revierte el fallo. O sea, hay tanta disparidad entre los criterios de los ministros, eso llama la atención. Y eso también genera una sensación de inseguridad y una sensación, en cierto modo, como de impunidad dentro de la ciudadanía. Digo. Ahora, ese fallo, el de la Corte de Apelaciones, calificado, como lo veíamos también ahí, como un fallo político. Es que ese es el punto. Lo que pasa es que yo no me atrevería a calificar ninguno ni otro como fallo político. La verdad es que en ese sentido yo me reservo la opinión porque considero que me parece poco serio atacar a los ministros tanto a los ministros de la Corte de Apelaciones como a los ministros de la Corte Suprema. Pero es que eso habla de la confianza en las instituciones también, que usted señalaba. Bueno, es que en definitiva eso demuestra que también el diputado Vuna ha puesto en cuestionamiento a las instituciones, porque cuando él cuestionó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago también dijo que era un fallo político y en definitiva delegitimó el actuar de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora que el fallo de la Corte Suprema es un fallo que le favorece a él, ya no es un fallo político. Es un fallo ajustado de derecho, que es absolutamente correcto y que restableció el imperio del derecho y que además le ratifica su libertad de expresión que al parecer, por lo que todos tenemos que entender, los parlamentarios tendrían sin ninguna limitación, sino que como un derecho absoluto. Y eso además te genera otra situación bastante adversa que tiene que ver con que genera distintas clases de personas. Significa que yo, como ciudadano, tú como persona común y corriente, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú digas, porque si tú cometes un delito de injurias y calumnias, o calumnias a alguien, digamos, tú vas a ir, pues te expones, digamos, a ser demandado, a ser querellado y a tener que concurrir ante los tribunales como cualquier mortal. Sin embargo, un parlamentario o una persona que goza de fuero, no. Es que ahí, a ese punto iba yo precisamente con la primera pregunta que le hice en relación a en qué queda la querella. Claro, esta querella, con lo resuelto ya por la Corte Suprema, termina ahí. Pero en cuanto a algún recurso que se pueda apelar, no solamente en cortes nacionales, a lo mejor en cortes internacionales. Sí, pero yo creo que no tiene mayor sentido escalar este tipo de situaciones. Yo creo que la verdad es que en estos momentos hay otros temas bastante más importantes de los cuales abocarse tanto, digamos, los tribunales como nosotros mismos. En el caso, por ejemplo, de la familia Rodrigo Avilés, tenemos el tema de la querella que está presentada, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, y que está siendo tramitada, digamos, y cuya investigación está a cargo, digamos, de la Fiscalía Local de Valparaíso, y en consecuencia me parece que nosotros tenemos que abocarnos a eso, que sí tiene bastante mayor gravedad que el tema ya de las injurias y las calumnias, y en ese sentido me parece que la idea es dar vuelta a la página. Lo que sí yo creo que el precedente queda, y en ese sentido hay algo que queda ahí en el colectivo. Y la sensación que queda en el colectivo, mira, yo estaba leyendo recién las redes sociales antes de entrar acá al estudio contigo, y hoy día recién acaba de terminar la formalización del caso Cabal. Hay son dos temas mediáticos, evidentemente uno mucho más grave que otro, pero la gran sensación que uno percibe es que la gente está molesta. La gente no entiende por qué, tratándose de delitos de tanta gravedad como en el caso Cabal, existe tanta disparidad en cuanto a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y previamente acordadas con las defensas. En consecuencia, digamos, mientras algunas personas se fueron con arraigo nacional y con firma mensual, otros quedan incluso con el arresto nocturno y otros con el arresto domiciliario total. Entonces, paralelamente a eso, se conoce el fallo de la Suprema respecto del caso Afún. ¿Cuál es la percepción en el ambiente? La percepción en el ambiente es de molestia. Si uno lee las redes sociales, la gente está molesta. Pero yo creo que eso es bien importante. Ya, pero lo que pasa es que en algunos casos, no conociendo en derecho, y lo que implica una condena o un artículo determinado para un delito que se aplica, la gente puede pedir cárcel, porque le molesta mucho socialmente. Pero la verdad es que el derecho no lo contempla de esa forma. Lo que pasa es que hay varios, digamos, grados y varios tipos de medidas cautelares. No nos vayamos al extremo del arraigo a la prisión preventiva. La prisión preventiva es, por excelencia, evidentemente, la medida cautelar más potente que hay. Es que usted sí le pregunta a cualquier persona en la calle, prisión preventiva.
para Es que ahí estamos mal en ese sentido. Sí. Pero acá en este caso, en ningún caso se pidió prisión preventiva, en el caso de Cabal. No se pidió a ninguno. Lo que sí, algunos con arraigo y otros tenemos arresto domiciliario. Y otros nocturnos solamente. Pero el sentido, efectivamente, abogados, es que la gente queda con una percepción de falta de justicia para este tipo de situaciones. Yo creo que queda una percepción de falta de justicia, pero también yo creo que aquí hay un tema que hay que rescatar siempre las cosas positivas y hay que hacer algunos llamados a la comunidad, a la sociedad, digamos. En primer lugar, yo creo que ha habido un empoderamiento de la sociedad chilena hoy en día en cuanto a que la gente ha ido abriendo los ojos y se está dando cuenta de que hay muchas cosas que no están bien, que no están funcionando correctamente y la gente hoy en día cuestiona más, exige más, demanda más. Por lo mismo también se produce algo que a veces me parece un poco peligroso, pero que también creo que es inevitable, que es el juicio de reproche social y moral. Porque a lo mejor el diputado Abun no se fue desaforado, evidentemente, y no va a enfrentar una querella ante el octavo juzgado de garantía de Santiago ni ante ningún otro tribunal de momento, por este caso. Porque así como vamos, capaz que tenga otro desafuero pronto. Pero sin embargo, la gente estaba molesta, la gente lo condenó antes. Y eso yo creo que la gente tiene que reflejarlo en la votación. En las elecciones populares. ¿En qué sentido? No solo con el diputado Abun, porque acá no hay nada personal con el diputado Abun en este caso. Yo creo que con todos los parlamentarios y todos aquellos cargos de elección popular. La gente tiene que aprender y tiene que entender que más allá del Twitter, más allá de Facebook o de las redes sociales, cuales sean, el voto es por esencia la manera en que se manifiesta la gente, la ciudadanía, y con la cual tiene que premiar a los buenos parlamentarios o a los buenos servidores públicos y con la cual tiene que castigar a los malos servidores públicos. Abogado, le quiero agradecer por esta conversación. Ya con nosotros fue mucho más que una entrevista respecto a al fallo de la Corte Suprema, que mantiene todavía con fuero al diputado Abun. Que esté muy bien y muchas gracias. Gracias. Bueno, y continúan las reacciones.